le quepan 2 viene de los números cuánticos, que son 4 números cuánticos. Y solamente estamos viendo uno, ¿no? El de la capa, el número cuántico principal. Pero esa idea de que solamente le quepan 2 viene de los números cuánticos. Bueno, ya vimos que al orbital D le caben 10 y los reparte en sus 5 orientaciones. A cada orientación le da 2. A la orientación de XY le da 2, de YZ le da 2, de XZ le da 2, de X a la 2, Y2 le da 2 y de Z2 le da 2. Y sí, y aquí van a estar los electrones nuevamente, ¿no? Acomodados en estas formas, en estas casas, digamos, ¿no? Van a estar girando aquí mismo y van a estar girando alrededor del núcleo. Y por último, tendríamos mis orbitales F, que pues ya ni se diga, ¿no? Tenemos 7 orientaciones. ¿Cuántos le caben al F? 14. 14. 14. Y los va a repartir en sus 7 orientaciones. De tal forma que este va a tener 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Aquí, ¿cuál es la idea clave? Que a cada orientación solamente le caben 2. ¿Cuántas orientaciones tienen los orbitales P? ¿Cuántas qué, perdón? ¿Cuántas orientaciones tiene el orbital P? 3. Exactamente. Y a cada orientación le caben 2. 3 por 2, 6. Su capacidad total, ¿se dan cuenta? ¿Cuántas orientaciones tiene el orbital D? Los orbitales D. 5. ¿Y cuánto le cabe a cada orientación? 2. 5 por 2, 10. Y nos da la capacidad total. ¿Ya se dieron cuenta? Orbitales F. Sí. Tengo 7 orientaciones, pero yo de entrada ya sé que le caben 14, ¿no? 14 le cabe, ¿no? Y esas 14 se reparten en 7 orientaciones en el espacio. Y a cada orientación le caben 2. 7 por 2, 14. Y ya como que ya es más lógico, ¿no? Como que ya tiene relación de por qué le caben 2 y 7 por 2, 14. Como les digo, esto de que solamente le quepan 2 viene de los 4 números cuánticos. Son 4 números cuánticos. El N es la capa principal. El S, el número cuántico spin. El spin es cómo está girando el electrón en el orbital. El número cuántico del magnético y el número cuántico del momento angular. Con estos números cuánticos nos da una explicación de por qué solamente le caben 2. Pero como les digo, se vuelve un poquito más complicado. Y la idea es que ustedes aprendan a construir estas configuraciones, que ahorita ya vienen de hecho los ejercicios. Pero vean la forma que tienen, ¿no? Cómo se distribuyen estos electrones en el espacio, ¿no? Ya no nos quedamos con la idea de que solamente tengo el núcleo y así los tengo, ¿no? Girando. No, la idea ya no es esa. La idea es que tengo el núcleo, sí. Que tengo una capa. Que aquí tengo un orbital S, digamos, ¿no? Pero acá tengo un orbital S también. Pero tengo una capa, un orbital así, orientado al espacio. Después va a estar en la tercera capa y va a tener la esfera, los lóbulos, las otras como rosas, parece. Que ponen como globos unidos. Esa va a ser la idea. Visualicen, ven cómo están los orbitales, ¿no? Estos orbitales son las casas de nuestros electrones. ¿Y Resumiendo, esos ¿mande? los lóbulos ahí que tienen, por qué son así? ¿Cuál O es sea, este la primer? forma que tienen en cuanto a cuántos son. Por ejemplo, ahí son dos, ¿no? Pero en las otras
Por ejemplo, en el F. Ah, Ahí se le acá. cambia. Ajá. Ahí, por Por ejemplo, las orientaciones de cómo se están moviendo, ¿no? En el espacio tus electrones. Ajá. O sea, cómo se ajá, por están ejemplo, moviendo primero tiene esos. ¿Mm? tiene 8 lóbulos, ¿no? Y Ujú. luego el otro tiene Es que se 6. están moviendo en el orbital y Ajá. como te digo, el propio electrón también tiene su giro independiente, ¿no? O sea, como que se está moviendo y pues, lo podemos visualizar como si fuera su trayectoria, ¿no? Que está siguiendo esa figura. Ujú. Por eso adoptan esa forma. Obviamente también tiene que ver con la carga que genera el núcleo con estos orbitales. Ok. Lo podemos visualizar así. Y miren, aquí se resume, ¿no? Ya todas las figuras. Mm, Pues es que sí, didácticamente se hace como el sistema solar, ¿no? Tengo mi núcleo, tengo las capas, ¿no? Pero se dan cuenta, adoptan formas más complejas, ¿no? Orbitales S tienen esferas, los orbitales D adoptan esta fórmula de lóbulo, ¿no? O sea, su orientación en el espacio tiene esa forma, como que la trayectoria que está siguiendo nuestro electrón. Los orbitales D son los verdes y los orbitales F son los morados. Ujú. Pues bien, ya podemos entrar ahora sí a nuestros ejercicios, ¿no? Bueno, que ahorita falta explicar esta parte, pero ya estamos en condiciones de, pues, de ver lo que estábamos planteando, la configuración electrónica. Ujú. Y dice, es la manera en que nuestros electrones van a estar distribuidos en los orbitales. Y, o sea, la configuración me va a decir cómo los voy a ordenar, ¿no? Cómo deben de estar ordenados estos electrones. Y dice que para poder realizar esta configuración necesitamos de ciertas reglas que nos van a permitir escribir esta configuración, que nos van a permitir escribir esta configuración. Y la primera de ellas dice, bueno, esta sí cópienla, o si quieren copien estas reglas. O sea, primero, ¿qué es la configuración, no? O sea, la configuración es la manera en que yo voy a escribir la estructura electrónica de mis elementos. O sea, cómo los puedo acomodar en mis orbitales atómicos. S, P, D y F, ¿no? La primera regla dice que los electrones llenan primero los niveles de energía más bajos disponibles. A esta regla se le conoce como el principio Aufbau. O sea, primero los electrones no se van a fijar en los que tienen mayor energía. No, primero van a llenar los que tienen menor energía. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la capa que tiene menor energía? La, la primera. La primera. Entonces, primero se van a ir a la primera. ¿Cuál es el orbital que tiene menor energía? El S. El S. Entonces, primero van a llenar el S. No pierdan de vista que son 4 orbitales solamente. S, P, D y F. Que al S le caben 2, al P le caben 6, al D le caben 10 y al F le caben 14. Pero sabemos también que como son orbitales, como están en el espacio y tienen cierta orientación, entonces el orbital P se subdivide sus orientaciones, ¿no? En 3 orientaciones. Orbitales D en 5 orientaciones, orbitales F en 14 orientaciones. Y a cada orientación yo le doy 2. Le doy 2 electrones. La razón viene de los números cuánticos, de por qué solamente le voy a otorgar 2. Le otorgo 2 porque no puedo permitir que tengan el mismo número cuántico. O sea, no puedo permitir que le repitan los números cuánticos. Por eso le otorgo 2 en cierta orientación. Al otorgarle 2, yo estoy garantizando que ya no le doy los números cuánticos a cierto electrón. Pero tenga la idea presente esta, ¿no? Para las reglas, primero, esta es la primera. Los electrones llenan primero los niveles de energía disponibles más bajos. A esta primera regla la conocemos como principio de Aufbau. ¿Ya la copiaron?
Que ya casi. Ujú. Ya vamos, o sea, si se tienen en cuenta para llegar a nuestros ejercicios, teníamos que primero conocer cómo se iban a distribuir, de qué manera, y ahora ya sabemos, con estas reglas nos van a ayudar a, pues sí, a poder distribuirlos. Ese es como que el tema más pesado del curso. Bueno, y con las reacciones de óxido-reducción, ¿verdad? Le voy a mover. Ujú. Ya sabemos entonces la primera regla, principio de Aufbau, dice, los electrones van a llenar primero los niveles de energía disponibles más bajos. Ahora sí, para saber de qué manera yo los voy a acomodar en los orbitales atómicos, vamos a utilizar el siguiente diagrama de flechas. Algunos lo han de recordar, a otros pues, a lo mejor se les olvidó, pero el diagrama de flechas sigue la idea del principio de Aufbau, que primero llenamos los de menor energía. También copien el diagrama de flechas. Este diagrama nos dice cómo van a ir acomodados. Primero llenamos los orbitales 1s. Robert, Dime. ¿te puedes regresar a la otra? Entonces ahorita le explico el diagrama de flechas. Sí, es que es mucho texto. Sí. Mucho texto, dice el meme, ¿no? Cuando acabes me dices, ¿no? Sí, profe. Para poder moverlo. ¿Ya le puedo mover? No, espere. Le voy a mover ya, para explicar el diagrama de flechas. Ahora sí, miren. ¿Vemos la regla, la de los protones? ¿Mande? Bueno, de hecho, le está grabando, ya luego nos los pasa, ¿no? Los voy a subir como siempre al... Bueno, les voy a mandar el link ahí para que vuelvan a repasar, ¿no? Pero ahorita esto les voy a explicar para que podamos hacer los ejercicios, para ver cómo se van a configurar ahora sí estas configuraciones electrónicas. O sea, en primera tenemos el principio de Aufbau, que nos dice, los electrones van a ocupar los niveles más bajos de energía. Entonces, hacemos este arreglo, miren, 1s, 2s, 2p. ¿Quién explica este 1s? ¿Qué quiere decir? Que está en la primera capa. Primera La primera capa capa es
Ujú. Tiene 2. Sí. Primera capa, pero ¿qué más? ¿Y en qué orbital está? En el orbital S. Ujú. Miren, después acomodamos 2s, 2p. ¿Qué me quiere decir aquí? Que estoy en la segunda capa, pero a su vez también estoy en los orbitales S y P. ¿Quién me explica qué significa esta tercera? Está en la tercera capa Ujú. y está en los orbitales SP y D. Exactamente. La que sigue, ¿quién me lo quiere explicar? Está en la cuarta capa y está en los niveles SPDF. Exactamente. Y del 5 al 7 vemos que se repite, ¿no? Entonces copien así. Esta es su explicación, ¿no? 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 7S y 7P. La explicación es que son las capas y que son los orbitales, ¿no? Ahora sí, ¿cómo los voy a llenar? Pues con el principio de Aufbau me dice que primero lleno los de menor energía. Por eso la flecha viene así. Primero lleno estos. El 1S. Ujú. El 1S. Después lleno los 2S. Después lleno los 2P. ¿Por qué lleno el 2P primero? ¿Quién me dice? Porque va hacia, como si fuera de la línea inclinada hacia de derecha a izquierda, ¿no? ¿Te das cuenta? Voy a llenar primero el 2P y después el 3S. ¿Por qué no lleno primero este y después el 2P? Ven el Pues número la cuántico dirección va. principal. ¿Mande? Por el número cuántico principal, miren, es mayor. Tiene mayor energía. Y no, yo voy a llenarlos de menor energía primero. Después viene 3P, 4S y así sucesivamente. Copien este diagrama ya lo que resta del tiempo. El diagrama de flechas nos va a ayudar ya ahorita para los ejercicios. Entonces copien el diagrama de flechas. Por ejemplo, 3D es menor que 4P y 4P Exactamente, es menor que 5S, entonces por eso se va a llenar primero de 3D, 4P y luego 5S, ¿no? exactamente, exactamente. Porque el 3 tiene, bueno, su número cuántico principal es el 3, pero es mayor el número cuántico principal del cuarto, ¿no? Tiene mayor energía. Y no se diga del 5, por eso lo estoy llenando al final. Exactamente. Sí. Entonces así lo vamos a llenar. Así este diagrama va a ser el que les va a servir muchísimo. Y bueno, este es cómo incrementa la energía, este segundo. Vean, bueno, ustedes copien, ¿no? Bueno, tengo 1S, 2S. Imaginen que, que esta es la configuración en cómo van a estar nuestros electrones acomodados. Pero en vez de tener las esferitas aquí en el 2P, es como si tuviera los lóbulos, ¿no? Y aquí pues ya las estas como flores, ¿no? Bueno, algo así. Y es lo que decíamos, ¿no? La energía se incrementa de arriba hacia abajo. El de menor energía son los niveles 1, los orbitales S. Acá también lo pueden visualizar. Bueno, pueden copiar este diagrama de flechas o el de acá, este diagrama de flechas. Bueno, que de hecho es el mismo, ¿no? Pero con colores diferentes. Y el ¿Por qué el de... 6? ¿Mande? ¿Por qué el 6 ya no tiene? El 6 porque ya no tiene 6F. Por la capacidad. El- Sí, de 6F. Va a tener... Ujú. Por la capacidad de los elementos, ¿no? O sea, hay ciertos elementos que todavía que no completan, ¿no? Que ya no completan ese número de electrones. Ya no es necesario esa cantidad de energía. ¿No? Por eso ya no llegamos al 6F. Por eso tampoco ya llegamos al 7, ¿cómo se dice? Al 7D.
Si te das cuenta, nuestra tabla solamente se limita a 118, ¿no? Entonces, con esta configuración es suficiente para esos 118. Nos va a permitir poder escribirla. Y como ya no conocemos más de los 118, ya no incrementamos tanto su ¿cómo se dice? Su capacidad. Ok, gracias. Entonces, bueno, todavía no le acaban de copiar, ¿verdad? ¿Qué tenemos que copiar, profe? Estos diagramas, este diagrama de flechas que les dije, que les acabo de explicar, o el de acá, que es el mismo, ¿no? Pero ya ustedes eligen cuál quieren copiar, porque nos va a ayudar para los Bueno. ejercicios. Cuando lo llenamos, utilizamos la de en medio. No, la de en medio es como ¿Cuál? para que vean cómo va incrementando la energía, ¿no? Ajá. Ajá. O sea, te das cuenta, los de menor energía son los orbitales S, y va subiendo, ¿no? Los de mayor energía son los orbitales F. Eso es lo que nos quiere decir la de en medio. Y nada más en el resto de lo que queda, copien el diagrama. Y ya ahorita vemos lo de los ejercicios. Profe, Mande. no le entendí muy bien en lo del esquema. ¿Me podría volver a explicar? Ah, sí. Mira, el principio de Aufbau te dice que vas a llenar los subniveles de menor energía. Pero antes de llenarlos, tú vas a escribir así, ¿no? 1S. ¿Por qué? Porque es el de menor energía. En la capa 1, en orbital S, ¿no? 2S y 2P. Esta es la capa 1. Esta es la capa 2. Con sus orbitales te das cuenta. La tercera capa, la cuarta capa, la quinta capa, la sexta capa y la séptima capa. Cada orbital viene acompañado del número de capa, el número cuántico principal. Entonces, como tú vas a llenar primero los de menor energía, primero llenas los unos S, que son los de menor energía. Después viene la flecha así, después llena los dos S, que siguen siendo de menor energía. Después llenas los 2P, que primero llenas el 2P porque el número 2 es menor que el número 3, es decir, el 3 tiene mayor energía. Por eso los vas llenando en este orden. Y así sucesivamente. Por eso tiene ese lineado, ¿no? Por quién tiene Va como en menor escalera, ¿no? energía. Como una escalera, exactamente.
como una escalera. Ujú. Va a poner en el siguiente enlace la misma, ¿verdad? Porque ya no me alcancé a copiar. Ujú. Ahorita en el siguiente enlace pongo la misma presentación. Nada más que hasta que salga, ¿no? Para que terminen de copiar. Y ya sobra un minuto, Ujú. 45 segundos. Dice ella, menos de un minuto.